Vamos a iniciar esta parte. Es como les decía, en un diseño experimental, normalmente yo necesito determinar cuántas variables van a intervenir en un problema. Supongamos por un momento que yo voy a medir el rendimiento de una reacción en un reactor. ¿Okay? Déjenme medir a otra persona que está acá. Yo voy a medir el rendimiento en un reactor. ¿Okay? Entonces, para medir el rendimiento en ese reactor, imagínense que yo puedo controlar dos variables, la presión y puedo controlar la temperatura. ¿Ok? Entonces, puedo controlar presión, puedo controlar temperatura. ¿Ok? Aquí voy a hacer las líneas, este va a ser. Yo de algún modo tengo que codificar estas variables. Yo puedo decir, bueno, este es el punto de operación del reactor. O sea, siempre está operando a esa temperatura y esa presión. Entonces yo digo, bueno, esto tiene que ver con el siguiente ejemplo que vamos a resolver. Yo puedo decir, el reactor siempre opera a 3 atmósferas y siempre opera a 220 grados centígrados, ¿no? Y ese es el punto de operación del reactor. Entonces yo lo que quiero ver es qué efecto tiene el cambio en esas variables en la operación del reactor. Entonces yo propongo, digo, bueno, voy a hacer un experimento para ver cuál es el efecto del cambio en esas variables en el reactor. Yo digo, bueno, el nivel de temperatura alto, voy a cambiar 30 grados hacia arriba y 30 grados hacia abajo. Entonces, acá voy a decir la temperatura es igual a 250 grados centígrados. Y acá la temperatura es igual a 220 menos 30, serían 190 grados centígrados. Y la presión la voy a cambiar hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Aquí voy a tener una presión de 5 atmósferas. Voy a cambiar la 2 atmósferas, ¿no? ¿Esto quién me lo va a decir? Bueno, pues ya no va a haber un profesor o el jefe no les va a decir. Esta es una decisión de quien vaya a usar el modelo, de quien esté planteando, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es codificar esas variables. ¿Ok? ¿Cómo voy a codificar esas variables? Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Codificar estas variables para que cambien de niveles de -1, 0 y 1 positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la voy a codificar? El nivel en el que está siempre el experimento, el nivel en el que está siempre el proceso, ese va a ser el nivel 0. Entonces yo quiero que cuando la temperatura sean 220 grados centígrados, la variable codificada, aquí le voy a llamar variable codificada Z1, sea 0. Cuando la temperatura sea de 190 grados centígrados, que este es el nivel bajo, que me marque -1, y que cuando la temperatura sea de 250 grados centígrados, el valor de Z sea +1. ¿Cómo logro eso? Ahí les va, lo que voy a hacer es esto. T es igual a, más bien, Z. Z porque es la variable codificada. Z es igual a la temperatura a la que esté operando. Aquí sería la temperatura T menos el valor de la variable que siempre, o el nivel al que siempre está el experimento, que sería 220, entre el incremento que está sufriendo esto. O sea, aquí sería 30. ¿Ok? Vamos a ver si este modelo, o esto que estoy haciendo aquí, cumple con lo que yo quiero. ¿Ok? Vamos a ver. Si la temperatura es de 250, si la temperatura es de 250, aquí voy a tener 250 menos 220 entre 30, ¿verdad? Esto va a ser 30 entre 30 y esto es igual a 1 positivo. ¿Ok? Ahí está. Esta parte cumple. Si yo evalúo esa función en 220, que es el grado, la temperatura a la que siempre está en experimento, sería 220 menos 220
entre 30. ¿Ok? Y esto me va a dar 0. 220 menos 220 entre 30, 0. Si hago esto para cuando la temperatura es de 190, voy a tener 190 menos 220 entre 30. 190 menos 220 va a dar menos 30 entre 30. Este es igual a menos 1. Entonces lo que estoy haciendo es codificar mi variable. A esto se le llama codificar la variable. O bien, hay otro modo de decirle. Sería hacer una variable adimensional. ¿Por qué? Porque esta variable, bueno, va a cambiar de menos 1 a 1 y no tiene unidades. ¿Sale? ¿Esta parte está entendida? Sí. Sí. Ok, entonces, Puede ser, puede ser, puede ser. lo que yo debo de hacer primero es codificar esas variables. Codificar las variables, ¿no? Entonces, para que siempre tengan valores de un valor alto, un valor medio y un valor bajo. ¿Ok? Entonces, con la presión yo tendría que hacer algo similar. La presión, ¿cómo la codificarían ustedes? A ver, ¿aprendieron? Aplíquenlo. Con una coquita. Ok. Creo que aquí. Acá vamos a ver. Está faltando una persona de añadir, Alexander. Y. Déjenme ver, déjenme ver. ¿Cómo quedaría esta ecuación? ¿Cómo creen que quedaría? P menos 3. P menos, ajá, sobre 2. P menos 3, aquí es así, Sobre 1. ajá, ¿Es 1 o 2? sobre 2. Ah, 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Si la presión está en 5, 5 menos 3 va a dar 2, entre 2 esto va a dar 1. Si la presión está en 3, va a ser 3 menos 3, 0, entre 2, y va a dar 0. Si la presión es una atmósfera, 1 menos 3 me va a dar menos 2, entre 2 me va a dar menos 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tendría que hacer. Aquí deben tener en cuenta algo importante. El incremento que yo haga hacia arriba, ¿okay? El incremento de aumento debe ser igual al incremento hacia abajo, más bien al decremento, ¿verdad? Ya no sería incremento hacia abajo, sería decremento. Es decir, que si yo voy a hacer un experimento factorial, yo no podría tener hacia arriba una temperatura de 250 y hacia abajo una de 200 o de 180, ¿ok? O sea, necesariamente lo que yo incremente hacia arriba tiene que ser lo que yo disminuya hacia abajo. ¿Sale? Entonces, con esas nuevas variables modificadas, yo ya tengo una idea de cómo va a ser mi diseño experimental. Yo lo que tengo que probar siempre, el número de pruebas, el número de experimentos, dice que al menos, si tengo 2 factores, yo tendría que hacer 2 a la n pruebas. Lo recomendable es hacer las pruebas así, miren, por eso se llama cuadrado, o esto es un cuadrado latino. Yo lo que tendría que hacer es tomar las esquinas de ese cuadrado y el centro, y así plantear mi diseño experimental, es decir, que yo tengo una variable codificada Z1, una variable codificada Z2. Yo tendría que hacer esto, este punto, que serían 250 grados centígrados en la temperatura y una atmósfera en la presión, en las variables codificadas sería 1 y, o sea, el nivel alto de la variable temperatura y el nivel bajo de la presión. ¿Ok? Eso sería aquí. Esta esquina, esa esquina tendría el nivel bajo de la temperatura y el nivel bajo de la presión. Estoy acá. El centro, bueno, el centro lo vamos a tomarlo al final. Esta esquina tendría el nivel alto de temperatura, ¿ok? Nivel alto de temperatura, aquí le voy a poner más 1. Y nivel alto de presión. La esquina de aquí las voy a numerar. Aquí sería 1,
2, 3 y 4. Y aquí estoy haciendo los puntos. 1, 2, 3. Perdón, aquí me estoy equivocando. 1, el punto 2, este es el punto 3. Y el punto 4 sería nivel alto, perdón, nivel bajo en temperatura, nivel alto en presión. Y el último experimento que tendría que hacer sería el centro. O sea, cuando la temperatura y la presión están a sus niveles, a los niveles que en los cuales normalmente están. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Lo siguiente. Aquí les voy a mostrar los resultados experimentales. Yo tendría Y1, Y2, Y3, Y4. ¿Ok? Esta parte, supongamos que no hacemos el experimento 5. Supongamos por un momento que no hacemos el experimento 5. ¿Ok? Tenemos nada más esta parte. Y esto lo que haría, o sería la matriz X. Esta parte sería la matriz Y. Resulta que cuando yo multiplico esta matriz, fíjense qué es lo que me da. Si yo hago la matriz es lo que me dice el libro y los apuntes. Si yo hago la matriz X transpuesta por X, voy a escribirla. ¿Ok? X transpuesta por X. Voy a tener 1 menos 1, 1 menos 1. Luego la segunda columna sería menos 1, menos 1, 1, 1. Y la matriz X va a ser más 1, menos 1, más 1, menos 1, y acá va a ser menos 1, menos 1, 1 y 1. Entonces, esto lo que hace es que si hago la multiplicación, esta es una matriz de 2 filas por 4 columnas, esta es una matriz de 4 filas por 2 columnas, el resultado es de 2 por 2. ¿Ok? ¿Alguien me podría decir cuál es el resultado? Como 4, 5, no. 4, 4 en cada uno. Es que no alcanza. 4 por 4. La matriz es de 2 por 2. Uno. Que no se alcanza a ver el valor de abajo. Es 2 por 2 y... 2 por 4, 4 por 2. Puro 1, pero... 2 por 2. Sí, es 2 por 2, pero no sé. De 2 por 2, pero los elementos. El primer elemento sería 0. No. A ver, haga la multiplicación, sería 1 por 1. 1 Más menos 1 por menos 1. es menos 4. O sea, son positivos. Más 1 por 1. Y luego más menos 1 por menos 1. Esto es negativo. 2. Entonces aquí me daría 4. 4, chale. Pero vamos a ver. 1, la segunda ecuación. 1 por menos 1 me daría menos 1. Menos 1 por menos 1 me daría más 1 y ahí va 0. ¿Ok? 1 por 1, 1 positivo. Menos 1 por 1 sería 1 negativo. Y en esta posición va a dar 0. Abajo del 4 sería menos 1 por 1. Sería menos 1. Menos 1 por menos 1 es positivo. Entonces, menos 1 y más 1 son 0. 1 por 1 positivo. 1 por menos 1 negativo. Y aquí me va a dar 0. Y de hecho, esa es la característica para todos los problemas factoriales, o en los cuales yo uso este cuadrado latino. La posición que va acá sería menos 1 por menos 1. Es positivo. Menos 1 por menos 1 es positivo. 1 por 1 positivo. 1 por 1 y aquí me vuelve a dar 4. ¿Okay? La característica cuando yo hago un diseño experimental y hago esta matriz es que me da una matriz diagonal. O sea, esto es igual a X transpuesta por X. ¿Ok?
Y cuando yo quiero hacer la inversa de una matriz diagonal, pues la inversa es más fácil. ¿Por qué? Porque solamente la diagonal pues queda dividida. Esto lo pueden consultar en un libro de álgebra matricial, un libro de matrices. Yo tengo una matriz diagonal que solo tiene valores diferentes de cero en la diagonal principal y quiero hacer su inversa. La inversa simplemente es la división del recíproco de cada uno de los elementos de la diagonal. ¿Hasta ahí más o menos están entendiendo? Sí. Ok. Sí. Bien. Entonces, como ya están entendiendo, pero vamos a ver el problema que tendremos que hacer, o el problema que viene aquí de ejemplo. Aquí viene algo similar, ¿no? Antes de avanzar, por ejemplo, aquí tenemos un diseño ortogonal, pero con 3 variables. Aquí les estaba diciendo, bueno, yo tengo un problema que tiene 2 variables. Yo quiero ver el rendimiento de un reactor cambiando temperatura y presión nada más. Pero, por ejemplo, les voy a proyectar. Les voy a compartir el problema que viene en el libro. Por ejemplo, yo podría tener eso, ¿ok? Esto es un problema o un experimento que tiene 3 variables independientes. Está hablando de lo mismo. Yo tengo un reactor con reactivos gaseosos en el cual yo puedo hacer un experimento cambiando la temperatura, la presión y el flujo de gas. ¿Ok? Entonces, a este dibujo se le llama, ya no se le llama cuadrado latino, es un cubo latino. ¿Ok? Entonces, en este cubo latino vamos a ver qué es lo que, cómo se dibuja, o qué significa ese cubo. ¿Ok? Dejen, lo dibujo en el pizarrón. Y de hecho ahí me dice las condiciones, dice, tengo la temperatura de 200 y 240. De este lado voy a graficar temperatura. 200 y 240. La presión de este lado, que sería 1 y 5. 1 y 5. Y hacia acá, hacia el fondo del cubo, sería el flujo de gas. El flujo de gas, que los valores que me marca serían 150, 150 y 250. 250 y 250. ¿Ok? Entonces aquí, primero, ¿cuántos factores tengo? ¿Cuántos factores voy a estudiar? 3. Son 3 factores, ¿ok? Entonces, yo lo que debo hacer en un diseño experimental factorial es comprobar todos los vértices de este cubo. ¿Ah? ¿Cuántos vértices tiene el cubo? Serían 8. 8. Y además siempre debo hacer una prueba al centro, ¿no? O sea, en el nivel 0 de todas las variables. Entonces, vamos a ver. A este se le llama cubo latino. ¿Ok? A ese se le llama cubo latino. Entonces, por ejemplo, si yo pruebo, aquí le voy a poner una numeración. Este sería el vértice 1, 2, 3 y el vértice 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas del vértice 1? O sea, yo voy a hacer el experimento 1. Y aquí voy a poner presión. Bueno, aquí sería temperatura, presión y flujo de gas. Y las variables codificadas serían Z1, Z2, Z3. ¿Sí? Entonces, el vértice 1 sería nivel alto para la temperatura, o sea que sería más 1. ¿Ah? Luego, de la presión,
-1. La presión sería el nivel bajo, ¿verdad? Estoy acá. Nivel bajo de presión sería -1. Y flujo de gas, -1. -1 también, porque si yo estoy Abajo. al frente, es el nivel bajo de flujo de gas. Si yo estoy al fondo, es el nivel alto de flujo de gas. Entonces, estoy haciendo este vértice primero. Este es el 1. ¿Ok? Vamos a hacer el vértice 2. ¿Qué tendría? Tengo temperatura alta. Tengo presión en su nivel alto. Y tengo el flujo de gas en el nivel bajo. ¿Ok? Voy a hacer el vértice 3. Este de aquí, de frente, sería la temperatura a su nivel bajo. La presión a nivel bajo, flujo de gas a nivel bajo. Luego, acá, el cuarto experimento que tendría que hacer es temperatura a nivel bajo, presión a nivel alto, flujo de gas nivel bajo. Ahora vamos a ver los vértices de atrás. El vértice 5, este va a ser el 5, este va a ser 6. En el vértice 5 yo tengo temperatura alta, tengo presión en su nivel bajo y tengo el flujo de gas en el nivel alto. En el vértice 6 sería temperatura alta, presión alta y flujo de gas en el nivel alto. En el experimento 7 vamos a ponerle aquí, este es el vértice 7. En el experimento 7 yo tendría temperatura baja, presión baja, flujo de gas alto. Y el experimento 8 sería, este es el vértice 8, sería temperatura baja, presión alta, flujo de gas alto. Y este es el mínimo de experimentos que tendría que hacer. Normalmente yo voy a añadir un noveno experimento en donde sea el centro de este cubo, ¿no? Con coordenadas 0, 0, 0. ¿Ok? Hasta ahí más o menos están entendiendo. Sí. Si yo tuviera cuatro variables, Sí. ¿qué tendría que hacer? ¿Cuántos experimentos tendría que hacer? ¿Y cómo se llama esa figura geométrica? Un cubito. No, ya no sería un cubo. Un triángulo. No sé. Un Piensa, tetaedro. con dos variables en un cuadrado. Con Ah, cuatro variables un cubo. Con cuatro variables la figura tendría que estar en 4 dimensiones. Ya no se llama cubo latino. Se llamaría hipercubo latino. Es algo que ya no puedo dibujar. ¿Ok? ¿Cuántos vértices tendría ese hipercubo? 10. No, 16. 12. serían 18. 18. ¿Cómo quedamos que esos vértices qué significan? Esto es lo que tienen que más o menos saber. Es 2 a la n. Exactamente 2 elevado al número de factores. Entonces, si yo tuviera 4 factores que voy a modificar, 4 variables que puedo modificar en un experimento, sería 2 a la 4. Tengo 16 vértices. ¿De acuerdo? Ujú. Ujú. Hoy amanecieron de buen ánimo. Vamos a ver. De tarea, se está agotando el tiempo. Mm. De tarea, No. acabando el tiempo. De tarea, quiero que escriban este problema, nada más el enunciado. El ejemplo 2.6, identificación de variables importantes en experimentación usando un diseño factorial ortogonal. Entonces dice, suponga que un reactor opera a un estado de referencia de 220 grados, 3 atmósferas de presión y un flujo de gas constante de 200 kilogramos por hora. Lo siguiente que dice es, podemos diseñar se puede realizar un diseño factorial ortogonal para modelar este proceso. Con un modelo lineal, y igual a beta 1 más beta 2 por x más beta 3 por x3 más beta 4 por x4. ¿Por qué aquí no le ponen x1? ¿Por qué creen? Porque la x1 es igual a 1, ¿verdad? Es el término independiente este. Luego dice, de tal manera que los valores codificados de x son 1, menos 1 y 0. ¿Ok?
Aquí es lo que les decía, es similar a lo que hicimos. Yo en vez de poner 220 grados, bueno, miren, dice, suponga que seleccionamos cambios en las condiciones de operación de más y menos 20 grados centígrados para la temperatura, más y menos 2 atmósferas para la presión, y más y menos 50 kilogramos por hora de flujo, bueno, para las velocidades de flujo. Haga que x1 sea igual a 1 y después x2, x3 y x4 sean las variables codificadas para la temperatura, la presión y el gas. Entonces esas variables codificadas se calculan de esta manera, como les mostré en el pizarrón previamente. Ok, aquí dice, con base en el diseño, se colectan los siguientes datos, ¿no? Entonces, tengo 3 variables, 3 a la 2, perdón, 2 a la 3 sería 2 por 2, 4 por 2. Aquí está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 experimentos probando los vértices del cubo latino y está haciendo 3 experimentos en el centro. Ajá. Entonces dice, los datos extra en los puntos 0, 0 se utilizan para obtener una medida del error involucrada en el experimento. Entonces, este problema, pues es más, si pueden háganlo, aquí les está diciendo cómo quedan las matrices y aquí está diciendo, bueno, aquí, ¿qué es lo que le faltaría en esta parte nada más? Los unos. Una de unos al inicio, ¿verdad? O sea, la X1. Y con eso hacen los regresores, o sea, la parte importante aquí es cómo hacer estas variables codificadas. Este problema lo vamos a revisar el lunes. ¿Ok? Se hace como el de ayer, ¿verdad? Similar. Ok. Bueno, se hace como todos los que hemos hecho, la teoría no cambia. Pueden hacerlo como lo hicimos ayer con las multiplicaciones o con las tablas extra, o pueden hacerlo nada más con una sola operación. No es necesario que desarrollen todo. Lo importante es que lleguen a estos valores de beta. Vean si pueden llegar solitos esos valores. ¿Ok? Entonces, con esta parte terminamos la clase de hoy. ¿Sale? Los veo el lunes. Saludos, profe. Bye. Bonito fin. Gracias. Bye. Feliz día del trabajo. Gracias. Gracias. Entonces, el lunes. Nos vemos. Adiós. Gracias por asistir. Ni idea, profe. Adiós. Bye. Bye.